Hola a todos y a todas, les habla Jordán Domínguez. Este vídeo corresponde a la segunda parte del tema de electricidad y corresponde a un tema de tercero de secundaria de la asignatura de tecnología. Concretamente vamos a hablar de las magnitudes eléctricas. Las magnitudes físicas son valores asociados a las propiedades físicas medibles, como por ejemplo las distancias las podemos medir en metros, el tiempo lo podemos medir en segundos y el peso lo podemos medir en kilos. Pues bien, las propiedades eléctricas también son medibles y sus magnitudes fundamentales son la tensión, la intensidad y la resistencia. Vamos a comenzar hablando de la tensión o diferencia de potencial. En el circuito que se muestra en la pantalla, cuando los electrones son lanzados fuera de la pila, transportan con ellos energía eléctrica que se consume al pasar por la bombilla. Esta energía eléctrica se ha transformado en luz y calor. Por tanto, la cantidad de energía que una pila es capaz de proporcionar a cada electrón viene expresada por su voltaje y se mide en voltios. El aparato de medida es el voltímetro y tiene la particularidad de que siempre hay que conectarlo en paralelo con el elemento que queremos medir. Ahí vemos el esquema, a la izquierda la representación y a la derecha lo que sería el esquema. ¿Por qué se hace así? Se hace así porque el voltímetro tiene una resistencia muy alta, prácticamente infinita, para asegurarse de que toda la corriente pase por el elemento que queremos medir. En este caso sería la bombilla. Y por tanto no interfiera en la medición. Intensidad de corriente. En cualquier circuito se desplazan millones de electrones que son movidos por la tensión o diferencia de potencial. Ya lo vimos en el vídeo número 1 de este tema, que podíamos hacer una analogía entre el circuito hidráulico y el circuito eléctrico. Al igual que en el circuito hidráulico, vimos que toda la intensidad de corriente que sale de la batería por el polo positivo vuelve al polo negativo dejando la carga eléctrica en sus receptores. La intensidad de corriente va a ser igual a la carga partido por el tiempo. Se mide en amperios y se representa con una A. Decimos que por un cable circula un amperio cuando lo atraviesa un culombio cada segundo. Es decir, un amperio igual a un culombio partido por un segundo. Y un culombio viene a representar ese número, 6,241509 por 10 elevado a 18 electrones que vienen a pasar en un segundo. Amperímetro. El amperímetro es el aparato de medida de la intensidad. Mide en amperios y siempre hay que colocarlo en serie. Recordemos, voltímetro en paralelo, amperímetro en serie. Ahí vemos la representación como sería y el esquema. En este caso, el amperímetro va a ser un aparato de medida que tiene una resistencia nula, prácticamente cero. Porque si tuviese algún tipo de resistencia, alteraría la medición de la intensidad. Resistencia. Para hablar de la resistencia tenemos que hablar de la ley de Ohm. La resistencia que un material ofrece al paso de la electricidad es el cociente entre la tensión aplicada en sus extremos y la intensidad que lo atraviesa, es decir, tensión partido por intensidad. Esto es lo que se conoce como la ley de Ohm. La resistencia se mide en ohmios y se representa con una omega. Como regla mnemotécnica podemos emplear la siguiente representación donde la tensión quedaría en la parte alta de la pirámide. Estamos viendo el dibujo de la pirámide azul. Y en la base de la pirámide quedaría la intensidad y la resistencia. De esta forma, si nosotros queremos despejar, por ejemplo, la tensión, pondríamos el dedo sobre la V, ¿no? Nos quedaría intensidad por resistencia. Lo vemos a la derecha en la fórmula. Tensión igual a intensidad por resistencia. Si queremos calcularla ahí, quedaría tensión partido por resistencia. Y si queremos obtener la resistencia, quedaría tensión partido por intensidad. Bastante sencillo, ¿no? Ahora vamos a realizar un breve experimento. Imaginemos que tenemos una lámpara de 100 ohmios de resistencia.
y la vamos a someter a tres tensiones diferentes, 3, 6 y 9 voltios. Queremos comprobar las intensidades de corriente. Quedaría de la siguiente forma, serían estos nuestros tres circuitos: circuito A con una tensión de 3 voltios, circuito B con una tensión de 6 voltios y circuito C con una tensión de 9 voltios. Elaboraríamos una tabla, tal y como vemos en la parte superior de la pantalla, y la primera columna sería la tensión, la segunda la intensidad, que son los elementos que queremos calcular, y la resistencia en la tercera columna. La resistencia siempre va a ser la misma. Y vamos a ir subiendo la tensión. Lo vimos antes, tenemos que aplicar la ley de Ohm, intensidad igual a tensión partido por resistencia, por tanto 3 voltios, en el caso A será 3 voltios partido por 100 igual a 0,03. Pero cuidado con las unidades, la tenemos en la tabla en miliamperios, por tanto tendríamos que multiplicarlo por 1000. 0,03 por 1000 viene a ser 30 miliamperios. El caso B procedemos exactamente igual, nos daría 60 miliamperios, y en el caso C 90 miliamperios. ¿Cuál es la conclusión que podemos extraer de este experimento? Pues que a mayor tensión y misma resistencia va a circular más intensidad de corriente. Está claro, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de los distintos tipos de corrientes que nosotros podemos encontrar. Nosotros tenemos o usamos diariamente móviles, usamos tablets, es decir, usamos aparatos eléctricos que funcionan con un tipo de corriente que no tenemos que enchufar, ¿no? A diferencia de nuestras casas, que nosotros tenemos, por ejemplo, lámparas, un televisor, un ordenador, que tenemos que enchufar a la corriente eléctrica para que funcione. No es lo mismo, estamos hablando de energía eléctrica, pero dos formas distintas. Corriente continua, que todos los aparatos que funcionan con batería vienen a funcionar con corriente continua, y tienen las características de que la tensión siempre es la misma y permanece constante. Si nosotros lo representásemos gráficamente, tendríamos una forma tal y como esta, donde en el eje de las Y dibujaríamos la tensión, en el eje de las X el tiempo, y el resultado sería la línea roja que vemos ahí, ¿no? Dependiendo de la tensión. Por ejemplo, una pila siempre va a tener la misma tensión, menos cuando se agota. A medida que la vamos usando, se va agotando y va perdiendo tensión. Pero el régimen de funcionamiento normal va a ser constante. Los elementos que podemos usarlo en este tipo de corrientes son básicamente los móviles, como ya dijimos antes, una linterna, un juguete, etc. Después está la corriente alterna, que es la corriente que nosotros obtenemos en nuestras casas, por ejemplo, y enchufamos, tenemos que enchufar a la pared. Este tipo de corriente también es corriente eléctrica, pero es distinto. Cambia de sentido 50 veces por segundo y no circula siempre con la misma intensidad. Si nosotros representásemos en esta ocasión, quedaría una forma de la siguiente. Vemos que sería la tensión que quedaría de una forma senoidal y alternaría positivo con negativo. Tendríamos una tensión máxima y una tensión eficaz. Y este cambio se va a realizar 50 veces por segundo, como decimos. Cálculo de la energía y potencia. Bueno, ya conocemos las magnitudes fundamentales: tensión, intensidad, resistencia. Y por tanto, mediante esta fórmula, energía igual a tensión por intensidad y por el tiempo, podemos calcular la energía consumida por un aparato eléctrico. También podemos conocer la potencia si multiplicamos la tensión por la intensidad. Por tanto, también podríamos conocer la energía eléctrica si despejando en la fórmula anterior el valor de la potencia, es decir, potencia igual a tensión por intensidad, por tanto, electricidad igual a potencia por el tiempo. Bueno, esto es todo para este segundo tema, esta segunda parte del tema de electricidad, y como actividad debéis contestar las siguientes preguntas.
cómo y por qué se colocan los aparatos de medida en un circuito, amperímetro y voltímetro, ¿no? Y segundo, repetir el experimento que hicimos con una bombilla, pero en este caso lo que queremos es poner tres resistencias distintas. Una resistencia en el circuito A de 50 ohmios, una resistencia B de 100 y una resistencia C de 150 ohmios. Vamos a hacer exactamente igual que hicimos en el circuito anterior, pero siempre con una tensión constante, 6 voltios. Quiero que, al igual que hicimos en el vídeo, pues me digan las conclusiones que extraen de este experimento. Nada más, espero que les haya gustado y ya saben, si tienen alguna duda, lo comentamos en clase. Venga, chao, hasta luego.